Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar el concepto de razón y proporción como una introducción a lo que tiene que ver con las magnitudes directas o inversamente proporcionales. Para poder hablar de esos elementos que son las magnitudes directas o inversamente proporcionales, hay que comenzar o iniciar hablando por el concepto de magnitud. Nosotros hablamos de una magnitud, de todo aquello que puede ser susceptible de ser medido. Nosotros medimos la longitud de un cuadrado, la arista de un cuadrado, la capacidad que tiene un recipiente, la distancia que hay de un punto a otro, el número de trabajadores que hay en una obra, la cantidad de dinero que se paga por un producto, todo eso es susceptible de ser medido. La presión arterial de una persona, la fiebre, todo es susceptible de ser medido. Por lo tanto, todo eso se define como una magnitud. Cuando nosotros hablamos del concepto de razón, o sea, la razón es la comparación de esas dos magnitudes, ¿ya? Que se escriben de la forma A sobre B. O también se pueden expresar así, A dos puntos B. A se le denomina el antecedente, B se le denomina el consecuente. Y una diferencia, la diferencia, porque de pronto nosotros la podemos confundir con un número racional o una fracción que normalmente la hablamos. La diferencia fundamental entre lo que es la fracción y una razón es que la fracción, los elementos que la componen, tanto el numerador como el denominador, son números enteros. En la razón no necesariamente tienen que ser enteros, pueden ser hasta eh, números decimales. Un ejemplo común cuando nosotros hablamos de razón es el caso del número de estudiantes que hay en un salón de clase. Por ejemplo, si supongamos que hay 32 estudiantes dentro del salón de clase y de esos 32 estudiantes que tenemos en el salón de clase hay 12 que son mujeres y hay 20 que son varones. La razón del número de mujeres con respecto al total de estudiantes la definimos como una razón de 12 que corresponde al número de mujeres con respecto al el número total de estudiantes. Si nosotros hacemos la simplificación de esa fracción o de esa razón, mejor, nos daría 3 octavos. Pero eso tiene un significado. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que de cada 8 estudiantes que hay en el grupo, 3 son mujeres. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la razón entre el número de varones con respecto al total de estudiantes, entonces ahora hacemos la razón es con respecto, miramos cuántos varones hay en el grupo y cuántos estudiantes hay en total, simplificamos y eso me daría 5 octavos. Ahora, yo puedo hacer esto por deducción, porque si yo tengo que el número de mujeres con respecto al de hombres es de 3 a 8, ¿cuánto le falta a 3 para hacer 8? 5. O sea, como solamente tenemos dos grupos, son hombres o mujeres, entonces la razón entre el número de hombres, varones dentro del grupo con respecto al número total de estudiantes es 5 a 8. Es decir, que de cada 8 estudiantes que hay en el grupo, 5 son varones. Ahora, si la pregunta está relacionada con la razón del número de mujeres con respecto de hombres, se hace el concepto de las magnitudes. Entonces, si yo tengo 12 mujeres sobre 20 hombres, entonces simplifico y entonces tendría la lectura de esa razón. De cada 5 hombres que hay en el grupo, 3 hay. Por cada 5 hombres, perdón, que hay en el grupo, existe 3 mujeres. Esto es. Vamos a ver los problemas más adelante. Hay un problema aquí que nosotros vamos a resolver más adelante. Cuando hablamos de una proporción, estamos hablando de una igualdad entre dos razones. ¿Eh? O sea, tengo una razón AB y tengo una razón CD. Se lee si A es AB como C es AB. A y D se le llaman los extremos y B y C se le llaman los medios. Si nosotros hacemos un análisis comparativo con la división entre números racionales, ¿ya? Está claro ahí, ¿no? La bendita ley de la ley. Cuando hacemos la comparación, ¿no? Veamos que no la miramos directamente. Existen unas propiedades entre las proporciones. Una principal que es la propiedad fundamental, ¿cierto? Que si tú tienes una proporción del producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por ejemplo, si yo tengo una razón de 2 a 5 es igual a una razón de 4 a 10 y aplicamos la propiedad fundamental, el 10 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y encontramos que hay una igualdad del producto de los medios con respecto al producto de los extremos con respecto al producto de los medios. Otra propiedad es que
si nosotros tenemos una serie de razones iguales, la suma de los antecedentes, ¿ya? Dividida entre la suma de los consecuentes es igual al de la razón. Pero si yo tengo una razón A sobre B, C de esa D, F es a F, entonces la suma de los antecedentes es ya dividida sobre la suma de los consecuentes es igual a cualquiera de las razones. ¿Ves? Otra proporción, otra propiedad de las proporciones es que si en una proporción cambian entre sí los medios, los extremos, la proporción no varía. Es equivalente. Fíjense, si yo tengo A esa B como C esa D e intercambio de posición, el D que está dividiendo pasa ahí arriba, ya, y el C que está multiplicando pasa aquí abajo y viceversa pasa con la B, entonces se mantiene. Ya no varía la proporción. ¿Vale? Entonces, vámonos por aquí y veamos en estas diapositivas algunos problemas, ¿ya? De razón y proporción. Vale, vamos a estas diapositivas tienen todo lo que tiene que ver con razón y proporción, lo relacionado con magnitudes directamente proporcionales, pero por ahora solamente vamos a ver lo que tiene que ver con razón y proporción, que es el tema de estudio. Un primer problema dice, en el primer semestre de la Facultad de Ciencias Empresariales de cierta universidad ingresan 48 hombres y 72 mujeres. ¿Cuál es la razón entre el número de hombres con respecto al número de mujeres que ingresan a la facultad? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la razón del número de hombres con respecto al número total de estudiantes que ingresan a la facultad? Vale. ¿Cuáles son los datos que me dan? Uno, me están diciendo que hay 48 hombres. Dos, me están diciendo que en la Facultad de Ciencias Empresariales ya ingresan 72. La primera pregunta, ya para contestar la primera pregunta, de cuál es la razón entre el número de hombres con respecto al número de mujeres, hacemos la razón. 48 hombres sobre 72 mujeres. Si nosotros simplificamos, eso me quiere decir que la razón es de 2 a 3. Por lo tanto, de cada 3 mujeres que ingresan a la facultad, ingresan 2 varones. La segunda pregunta es, ¿cuál es la razón del número de hombres y mujeres con respecto al total de estudiantes que ingresan a la facultad? En este caso no me están diciendo cuántos estudiantes entran, pero sí me dicen cuántas mujeres y cuántos hombres. Por lo tanto, si nosotros sumamos los dos, eso me está dando 120, ¿no? 48 más 72. Por lo tanto, el número de hombres con respecto al total de estudiantes, la razón es de 48 a 120. Si hacemos la simplificación, eso me daría ¿cuánto? 2 quintos. ¿Qué significa eso? Que de cada 5 hombres que ingresan a la Facultad de Ciencias Empresariales, de cada 5 estudiantes, perdón, que ingresan a la Facultad de Ciencias Empresariales, 2 son hombres. El número de mujeres yo lo puedo deducir, porque si yo digo, si la razón de hombres es de 2 a 5, ¿cuánto le faltan a 2 para hacer 5? 3, como nada más que son dos grupos, o sea, quiere decir que la razón entre el número de mujeres con respecto al número total de estudiantes es de 3 a 5. Lo que significa que de cada 5 estudiantes que ingresan a la facultad, 3 son mujeres. Veamos un segundo problema. El segundo problema me dice que la diferencia entre el peso de dos vehículos es de 1200 kilogramos y están a la razón de 7 a 4. Me dice, calcula el peso de cada vehículo. Esto. Nosotros vamos a partir de la definición de los datos. Vamos a suponer que A representa la carga o el peso del vehículo de más carga y B el vehículo de menos carga. ¿Por qué tenemos que diferenciar entre el de más carga y menos carga? Porque me está dando una diferencia y esa diferencia no me puede dar negativa. Entonces yo tengo que tener claro ya cuál es el de mayor carga y cuál es el de menor carga. Aparte me están dando los datos que me dicen que la diferencia entre los dos me da 1200 kilogramos. Es decir, que el vehículo que más pesa menos que el que menos pesa me da 1200 kilogramos. Y me está dando una razón de 7 a 4. Arriba pongo el 7, que es el de mayor, que dice que aquí está A, que es el mayor, y abajo coloco el de menor carga. De la ecuación 1 vamos a despejar a B. B está restando, pasa a ser la operación contraria, pasa a sumar, y ahí tendría una ecuación número 3. Si nosotros reemplazamos en la ecuación número 2, esto es de etiqueta, de direccionarlo, entonces me quedaría que la razón A, estoy reemplazando el valor de A, sería 1200
más B, esa B como 7 esa A4. De la razón que me queda, aplico la propiedad inicialmente, la propiedad fundamental de las proporciones, o despejamos, queremos decir, el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, la B está dividiendo, pasa a multiplicar, aplico la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, este por este, igual a 7B, vamos a robar un poco hacia arriba, el 4 está sumando, pasa a ser la operación contraria, que es la resta. O sea que me quedaría 7b menos 4, por lo tanto eso me daría 3b. Ahora, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, eso me daría que b sería 1600. Si yo reemplazo eso en mi ecuación a igual a 2200 más b, me quedaría que a es igual a 2800. Eso implica de que los pesos de los vehículos son 2800 kilogramos y 1600 kilogramos. Veamos el tercer problema. Dice, en la Universidad de Almeida, por cada persona que estudia matemáticas hay 4 que estudian Derecho. Si en total hay 1500 estudiantes, ¿cuántos prefieren Derecho y cuántos prefieren Matemáticas? Nosotros partimos de lo siguiente. Definimos los datos y decimos que D, suponemos que D representa el número de estudiantes que estudian Derecho. Y vamos a suponer que M es el número de estudiantes que representa que estudian Matemáticas. Por los datos me dicen que la razón entre los estudiantes que estudian matemáticas y con los que estudian derecho es de 1 a 4. El problema me está diciendo, o sea, por cada persona que estudia matemáticas hay 4 que estudian derecho, de 1 a 4. El número de estudiantes total es 1520. Es decir, que el número de estudiantes que estudian matemáticas más el número de estudiantes que estudian derecho es 1520. Estas son las dos ecuaciones, la de la razón y la suma. ¿Qué hacemos? De la ecuación 2 nosotros vamos a despejar D. Está sumando, vas a restar. Listo, tengo una tercera ecuación. Reemplazo la ecuación 3, lo obtenido en la ecuación 3, lo reemplazo en la ecuación número 1. Me dicen 1520, que es lo que valía M, lo que vale M, es a D común, es a 4. Aplico la propiedad fundamental de las proporciones. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, el D que está dividiendo pasa a multiplicar. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 4 por 1500 da 6080. Menos 4 por D daría 4D, igual a 1 por D sería D. El 4D que está restando pasaría a sumar, se despeje. Eso me daría 5D. Y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Eso me daría ¿cuánto? 1216. D sería el valor de D. Y si lo reemplazo en la ecuación número 3, que está aquí arriba, me daría M igual a 304. Eso quiere decir que hay 1216 estudiantes de Derecho y 304 estudiantes de Matemáticas. Lo dejamos por ahí. Ya más adelante trabajamos lo que tiene que ver con